Bienvenidos a la segunda temporada de Pasaporte Cosmopolita Podcast, ahora en video, estrenándonos en este nuevo formato a través de nuestro canal de YouTube. Yo soy Oriana Trejo. Yo soy Victoria Jansen y ambas somos no solo apasionadas por los viajes, sino también por los idiomas. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de ese tema, algo que, bueno, además de nuestra propia experiencia aprendiendo idiomas, también conocemos por la experiencia de nuestros clientes en ambas agencias de intercambios culturales, en la que nos topamos a diario con personas que están en ese proceso de aprendizaje. Así que hoy trajimos a un experto realmente en la materia para que nos ayude a identificar algunas buenas prácticas para tener un aprendizaje efectivo de otro idioma. Si quieres 7 tips muy específicos que puedes aplicar en tu aprendizaje de idiomas, entonces síguenos escuchando o síguenos viendo. Y tenemos a un invitado que, bueno, yo lo estoy conociendo aquí por la cámara, que además, pues, ya ha escuchado nuestro podcast, nos ayudó con nuestro focus group para mejorar esta segunda temporada, y se llama Otoniel Carrasquel, licenciado en lengua inglesa con énfasis en educación bilingüe, más de 6 años de experiencia como profesor bilingüe en diversas escuelas y niveles, enseñando diferentes materias. Bienvenido, Otto, de nuevo a Pasaporte Cosmopolita, esta vez como invitado y no como escucha. Exacto. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy feliz de estar aquí y compartir con ustedes lo que venimos a hablar el día de hoy. A ti también te estoy conociendo hoy, pero bueno, con Vicky ya tenemos un par de años de conocernos y una historia ya de amistad bastante chévere y bastante buena. De hecho, Otoniel y yo nos conocimos en la universidad estudiando idiomas modernos y bueno, por eso también es emocionante la entrevista que vamos a tener hoy, porque vamos a hablar de un tema que, bueno, que nos apasiona a los tres. Otoniel y yo, digamos que parte de nuestra amistad está muy basada en esa pasión compartida por los idiomas. Y bueno, Oriana también es una persona que comparte eso con nosotros, entonces aquí estamos tres apasionados por las lenguas para conversar sobre algunos tips que nos pueda dar Otoniel para aprender de manera efectiva, ¿no? Y bueno, aquí me gusta mucho el hecho de poderme reencontrar de esta manera también con Otoniel, aunque sea a distancia, porque nos conocimos siendo estudiantes de idiomas modernos. Estoy muy orgullosa porque hoy estamos en otra situación muy diferente. Hoy en día Otoniel ya no es solo estudiante, que sí lo es, porque nos va a también contar un poquito sobre el máster que está haciendo, pero también es profesor. O sea, hoy en día él también tiene esta experiencia, no solo desde el pupitre, sino bueno, desde el espacio o desde el lugar del profesor, trabajando con jóvenes en colegios, pero también en el ámbito universitario. Ha pasado de ser estudiante a ser profesor y siempre pues manteniendo esa pasión por los idiomas y por encontrar las maneras en las que, bueno, los estudiantes puedan tener un aprendizaje efectivo, y no solamente los estudiantes que de alguna manera también lo están tomando como carrera universitaria, sino, bueno, cualquier persona en general que se plantea como objetivo dominar un idioma. Entonces, bueno, solo quería de alguna forma especificar por qué estoy particularmente emocionada por este episodio y esta entrevista. Yo tengo una pregunta antes de entrar como en el lomito de la entrevista. ¿Qué tal la experiencia dando clases a universitarios? A mí me da como pánico, porque yo di clases de inglés, fun fact aquí, creo que Vic no sabía, di clases de inglés en un colegio a niñitas de primaria, y bueno, o sea, grupitos súper manejables, pero bachillerato y universitarios me da como estrés. ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, en mi opinión, si supieras que yo creo que el bachillerato es más desafiante que la universidad por el factor motivación. O sea, normalmente la gente que está en la universidad está ahí porque quiere y no porque alguien lo obliga. Normalmente pasa con los bachilleres que, aparte que están en toda esta etapa de la adolescencia, de que están descubriéndose, tratando de saber quiénes son, hay muchas cosas que les toca estudiarlas, pero no porque lo hayan decidido o no porque hayan querido. En cambio, la universidad es diferente porque nadie está ahí por obligación. Y otro factor interesante es que cambia la relación entre profesor-alumno a nivel universitario que a nivel escolar. O sea, cuando tú te acercas a la cátedra entendiendo que las personas que están ahí al ser adultas, en
cuestión de tiempo van a dejar de ser tus alumnos y van a ser tus propios colegas y los tratas como pares más que como personas subordinadas, es totalmente diferente. Si bien es cierto, digamos, el profesor tiene la autoridad de liderar la cátedra, no es ese estadio de paternidad, de que estar pendiente de ellos, que toque cuidarlos. Entonces todo el trabajo es muchísimo más independiente y es mucho más tranquilo en ese sentido, siempre y cuando logres que la cátedra se desarrolle en un ambiente de armonía, de respeto mutuo y de entender que a pesar que yo soy el profesor, yo todavía sigo aprendiendo de ustedes y no lo sé todo, y entonces construimos juntos el conocimiento más que ser yo una fuente inagotable de conocimiento y que ustedes sean unos containers que yo tengo que llenar. Entonces eso cambia mucho la perspectiva y los alumnos se involucran mucho más de manera activa, porque entienden que el aprendizaje no solamente es algo que reciben, sino que es parte, o ellos forman parte activa de eso. Entonces, en mi opinión, enseñarla a bachilleres o high school es más desafiante que universidad. Y una pregunta, Otto, tú como profesor de la parte de pedagogía, ¿cómo ves hoy en día la enseñanza de los idiomas en el salón de clase? O sea, ¿cómo ha cambiado o cómo se ha mantenido, al menos en el ámbito, como dices tú, latinoamericano, que es bastante similar, que sea esa clase magistral en la que yo soy el profesor y soy el catedrático y te estoy enseñando a ti, o más como pares y como vamos a hacer de esto algo divertido, vamos a enseñar con ejemplos, vamos a enseñar con juegos? O sea, ¿cómo lo ves tú? Teóricamente, la enseñanza de idiomas ha cambiado desde el primer método, por así decirlo, de enseñanza que se trabajó, que fue el Grammar Translation Method, que estamos hablando de años 1900, un poquito más hacia acá. Ahorita, por ejemplo, ahorita mismo tenemos una tendencia, un approach bastante más empírico y abocado a la práctica y el enfoque comunicacional de la lengua, porque al fin y al cabo, ¿para qué es una lengua? Para que podamos comunicarnos. Si yo logro comunicarme contigo más allá de cometer errores gramaticales, a menos, si no soy un profesional de la lengua, eso ya me sirve. Tenemos personas que son hablantes nativos de lo que sea, inclusive pasa en español, nosotros no dejamos de entender a alguien que diga aiga o íbanos, que sabemos que son errores gramaticales, pero que forman parte de nuestra cotidianidad y aún así nosotros hacemos esa negociación para poder llegar a entendernos. Entonces, en base a eso, últimamente, las últimas tendencias, estoy hablando de hace unos 15, 20 años para acá, con metodologías de enseñanza como el CLIL, que se llama CILIL, que es Content and Language Integrated Learning, se ha buscado fomentar más eso, o sea, que las personas o los alumnos entiendan que aprender una lengua no es algo tedioso y complicado que voy a empezar a ver los resultados después de 2 meses, después de 3 meses, o tengo que pasar todo un año sin hablar, sino que desde la clase 1 yo pueda empezar a hablar y entrar en contacto con la lengua. Yo creo que eso ha mejorado bastante. En ese sentido, creo que después de los profesores de educación física, los profes de inglés son los más queridos en las escuelas. Mm. Y parte de eso se debe a que la tendencia ha cambiado en hacer que no solamente yo sea la fuente inagotable de conocimiento, sino que los alumnos tengan diferentes tipos de estímulos, las macro habilidades del lenguaje se desarrollen de manera balanceada y que ellos vean que aprender una lengua es algo divertido, es algo práctico, porque yo no sé por qué, pero históricamente, a menos cuando yo estudié, yo decía, pero ¿por qué si es una lengua yo no hablo? O sea, o por qué si voy a una clase, em, yo siento que no aprendo nada. Eso yo siento que ha cambiado con todas estas metodologías y que probablemente vaya a seguir mejorando en el futuro. Ojo, ese tipo de metodologías no solamente se aplica en inglés, se puede aplicar a cualquier lengua que uno quiera aprender, eh, porque son más como estructuras o enfoques a la enseñanza que es tipo frameworks súper estructurados y que no se pueden. Ahora, ya para entrar, digamos, en materia, no que no hayamos estado en materia, pero para ir a lo concreto, tú nos hablaste de unas recomendaciones que tú tienes, unas 7 recomendaciones
para aprender de manera efectiva, ¿no? Para aprender un idioma de forma efectiva. Entonces, ¿qué tal si comenzamos a ir pasando por estas recomendaciones para que, bueno, las personas que nos escuchen, que en este momento quieran comenzar a aprender un idioma o estén aprendiendo un idioma o incluso ya lo hayan hecho, ya hayan pasado por el curso, ya digamos hayan cumplido ciertos milestones, pero sienten que el aprendizaje pues no ha sido del todo efectivo, puedan llevarse de este episodio una serie de herramientas para reevaluar cómo está su proceso de aprendizaje, qué se le puede añadir, qué se le puede fortalecer, qué se le puede modificar, y bueno, que eso los lleve como a tener el resultado que esperan. A ver, cuéntanos. Claro, cabe destacar que lo que vamos a hablar no es que yo estoy inventando la rueda, ni mucho menos, sino son como ciertos aspectos que yo, en base a la experiencia como alumno y como profesor, considero que han sido importantes y que a mí personalmente me han ayudado a aprender. Es importante partir de la base de que aprender una lengua lleva tiempo, requiere práctica constante y hay que tener una estrategia en base a eso, ¿ok? No, yo conozco muchas personas que me dicen, yo quiero aprender a hablar y tengo 2 meses. Y yo, mira, ok, eso es como cuando vas al gimnasio, mira, tengo 20 kilos de más y tengo una boda en 2 meses. Ok, no vamos a llegar. No soy Jesucristo para hacer milagros acá contigo. Entonces, entender que va a llevar tiempo y que es un proceso constante. De esa base, por eso es importante, el número uno, establecer metas claras. Es importante em, ponerse metas de decir, mira, yo de acá a 3 meses quiero ser capaz de hacer esto, pero que esas metas sean, no sean utópicas, que sean realizables, ¿ok? No, que tu meta no sea encontrarte un unicornio rosado volando en Madagascar. Eso no va a pasar. Hay ciertos parámetros estándar internacionales en los que uno puede basarse. Yo lo que recomendaría sería que con el profesor o la profesora con la que sea que estés o que vayas a empezar, o personas que ya hayan aprendido, busques de ellos el consejo de decir, mira, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo a ti te llevó aprender a hacer esto? Por ejemplo, aprender a tener una conversación básica en inglés, por ejemplo, o aprender a entender un cuento sencillo de niños. Y en base a la experiencia de los demás, decir, bueno, yo de acá a 3 meses tengo que ser capaz de encontrarme con alguien en la calle, poder tener una conversación de 5 minutos con esa persona sobre lo que sea. Bueno, cuando yo aprendí inglés fue bastante como natural, porque, o sea, desde chiquita en el colegio me lo enseñaban, pero algo que marcó como o sea, mi nivel y que logré perfeccionarlo de pronto más rápido que otras personas en mi salón y que mis pares, fue un interés y como un esfuerzo adicional que yo hacía fuera del salón de clase. O sea, yo escuchaba música en inglés, cambiaba el idioma de mi celular y mi computadora de español a inglés, leía cuentos en inglés y libros, escuchaba las canciones en inglés y buscaba los lyrics, entonces entendía y traducía. Entonces, ese tipo de cosas que uno como que siempre repite y tips que uno dice que muchas veces la gente como que no le para mucho, en verdad son pequeñas cosas que al menos a mí me funcionaron. Y ahorita que estoy aprendiendo otro idioma, que es el italiano, pues también estoy como metida en esa onda de dar como esa milla extra y no nada más limitarme a lo que me enseñan en las clases, pues. Sí, en ese aspecto yo siento que pocas veces me he trazado objetivos como lo estás planteando tú en cuanto al aprendizaje del idioma, ¿no? De hecho, bueno, trazarse ese tipo de objetivos es algo que sí trato de tener muy presente en los aspectos, sobre todo profesionales de mi vida, para mi trabajo, para mis proyectos, pero con el tema del idioma creo que siempre hubo como esa motivación intrínseca que mencionabas tú al principio, en la cual ni siquiera estaba apuntando a un objetivo específico, que en muchos casos, para muchas personas, es, bueno, yo quiero optar a oportunidades de trabajo o de estudios en el extranjero y para eso te piden específicamente un nivel, ¿no? Y normalmente no es que te piden el nivel solamente, sino una certificación oficial de que manejas ese nivel del idioma y eso se obtiene al presentar una prueba. Entonces, para muchas personas, eso marca el objetivo de forma muy clara. Hay una línea de tiempo porque por lo general este plan migratorio o de repente no tiene que ver con una migración, pero sí con una oportunidad de trabajo en una transnacional, tiene un tiempo
en el que se quiere alcanzar y pues por lo general hay un nivel que se quiere alcanzar. En mi caso, pienso que no lo llegué a manejar de esa manera. Cuando uno aprende en la escuela, por ejemplo, uno no se traza los objetivos porque el profesor lo hace. Exacto. Tienes el plan anual que tienes que cubrir y las habilidades que tus alumnos tienen que desarrollar. Entonces, por ejemplo, si eres profesor de tercer grado, sabes que tus alumnos al finalizar ese grado tienen que saber hacer esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, están esos objetivos aunque uno no sea consciente de ello. Y, y lo que decía sobre... Ay, lo último que estabas diciendo. Tenía una idea ahí y se me fue. Pero... Ah, ya, lo de las evaluaciones internacionales. Yo tengo alumnos particulares también que me ha tocado trabajar con ellos, que yo lo primero que les pregunto es, ¿para qué quieres aprender inglés? Porque hay muchas personas que no, que el inglés es importante porque te abre puertas. Y hay ¿cuál puerta es la que quieres abrir? Porque tampoco es como una llave que... Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un alumno que, no sé, como porque no tengo nada que hacer, pero ¿y te gusta el inglés? No, tampoco, pero yo a ese alumno lamentablemente no. Lo que le recomiendo es, busca primero para qué necesitas esto, porque si no vamos a estar manejando un auto, un carro que no sabemos para dónde va. Entonces cualquier camino nos va a servir. Y eso dictamina mucho cómo enfocar la clase, sobre todo a clases privadas y para las personas que estás hablando. No es lo mismo dar una clase de preparación para un examen internacional como el TOEFL, el IELTS o alguno de los Cambridge Examinations que alguien que solamente quiere aprender a hablar inglés, por ejemplo. Algo que yo creo también súper importante con la motivación es que si es algo que es una obligación, muchas veces como que lo rechazas. En cambio, si tú le das la vuelta y buscas en verdad qué es lo que te motiva a ti, como dices tú, Otto, o sea, cuál es la puerta que quieres abrir, entonces ya tienes una razón y una meta personal que tú quieres alcanzar. No es que mi mamá me está obligando, no es que tengo que pasar este examen porque si no, entonces me van a regañar o salgo mal en la boleta, sino, o sea, cuál es tu motivación personal y te lo trazas ya pues como una meta y va a ser incluso, o sea, hasta como más rico cuando la alcanzas y cuando logras ese nivel porque, o sea, es un disfrute para ti mismo, no es la nota que le das al profesor o la nota que le das a tu mamá, sino es un logro tuyo. Sí, y créanme que no hay nada más aburrido, tedioso y desgastante para un profesor que tener que enseñarle algo a alguien que no quiere aprender. Eso es lo Totalmente. peor. Lo peor. O sea, yo prefiero que a mí me den una clase con 80 alumnos que quieran aprender a que me den una con un alumno que no quiera. En segundo lugar, no tengan miedo a equivocarse, ¿ok? Mucha gente tiene la idea de que los niños aprenden mejor que los adultos porque tienen mayor capacidad. Si supieran que realmente eso es un mito, la única diferencia circunstancial, digamos, es que los niños no tienen miedo a equivocarse o a cometer errores. Nosotros sí. Entonces, ese filtro efectivo que nos limita a la hora de poner en práctica la lengua es lo que determina que ellos aprendan más rápido que nosotros y nos da esa impresión de que ellos tienen más capacidad. En realidad no es así, porque nosotros tenemos la capacidad de razonar lo que hacemos. Hay muchas estructuras, por ejemplo, gramaticales o cosas de otros idiomas previos que ya hayamos aprendido, que ya están en nuestra mente y que son nada más, es nada más cuestión de hacer conexión cognitiva con eso. Pero el no, qué pena que la gente va a decir o voy a hablar mal, entonces nos cohibimos de hablar. Si nosotros nos acercamos a una nueva lengua con la mentalidad de un niño, ya tenemos la mitad del camino ganado. Que no me dé pena de pronunciar mal las cosas o de que no se entienda, porque al fin y al cabo, la única forma en la que voy a aprender es poniéndolo en práctica. Imagínense que nosotros aprendamos, o sea, apliquemos la misma lógica para otras cosas. Por ejemplo, no, qué pena si me ven si me caigo de la bicicleta, entonces nunca vas a aprender a manejar bicicleta. O qué pena si se me quema la torta, nunca vas a aprender a cocinar. Entonces, hay muchas cosas que nosotros aprendemos y estamos conscientes que nos podemos equivocar y no tenemos problema con hacer ensayo-error, pero a veces en las lenguas es como no, y en realidad es un principio básico de aprender el equivocarse. Sí, bueno, eso me acaba de hacer como una pequeña explosión en el cerebro porque nunca había pensado en ese tema de los niños de esa manera, ¿no? O sea, yo sí era de las que pensaba que, bueno,
algunas particularidades hay en el cerebro en formación de un niño que le permiten como tener más facilidad para aprender idiomas o aprender, bueno, muchísimas cosas que los niños a veces aprenden súper rápido. Pero no había pensado en que es eso, ¿no? Le estás quitando como ese factor de la pena, porque esa parte de ellos no la han aprendido del todo. Y bueno, eso les permite simplemente poner más en práctica sin limitarse por la pena, por el miedo, que, bueno, de hecho, uno de los proyectos que yo tengo es una empresa que ofrece clubes de conversación por esta misma razón, porque yo me topo muchísimas veces con personas que, bueno, yo he estudiado inglés, yo tengo un nivel intermedio, avanzado, yo entiendo perfectamente, yo lo leo, yo lo escribo, o sea, todo fino, todo perfecto, pero me cuesta hablar. O sea, hablar es lo que me cuesta, me trago y tal, y muchas veces la gente piensa que es como, eso es una particularidad mía, ¿no? Como que a mí personalmente me cuesta la parte de hablar, pero no, eso le pasa a todo el mundo y es siempre por la misma razón. ¿Lo practicas? No. ¿Por qué? Porque me da pena, porque no hablo bien, entonces como voy a cometer errores, no lo practico, pero como no lo practicas, entonces no consigues esa fluidez. Y eso, o sea, nosotros en los clubes de conversación siempre invitamos a la gente a no te enfoques tanto en hablar perfecto, enfócate en hablar, en sacar esa idea que tienes en la mente y expresarla en palabras. Si hay errores que impidan la comprensión, en los clubes nosotros o sea, le hacemos preguntas a la persona qué estás queriendo decir, si lo puedes decir con otras palabras, o si en realidad no impide la comprensión, de repente se le hace luego la acotación, mira, esta palabra no se usa tanto en ese contexto, se usa más esta otra, o esto se pronuncia así, pero es más como supera la pena. Sí, eso pasa mucho con las personas que te dicen, que seguramente ustedes conocen, yo leo y entiendo, escucho y entiendo, pero no hablo. ¿Qué pasa? La lengua tiene 4 macro habilidades, se llaman, que es comprensión auditiva y escrita y expresión auditiva y escrita. Las 2 primeras son receptivas, o sea, tu función no es relativamente pasiva en el sentido de que vos tenés que recibir lo que te dicen. Si alguien te habla, ¿cuál es la manera de desarrollar la comprensión auditiva? Escuchar a gente que habla. Tú no haces nada de manera activa en el sentido de que no, solamente tienes que escuchar. Y las otras 2 son activas de producción. Entonces, esas de producción, que son la expresión escrita y oral, son las que nosotros tenemos que fomentar, pero la pena no nos deja. Entonces, mucha gente entiende muy bien, tiene muy buenas habilidades, o sea, entienden textos súper complicados, pero después cuando quieren hablar, hablan como un niño de 5 años, por ejemplo, por ese mismo tema de la pena. Hay una frase en inglés que a mí me gusta mucho para este tipo de temas, o una expresión, mejor dicho, que es the only way is through. O sea, la única manera de alcanzar algo es atravesando algo más, ¿no? Normalmente eso que tienes que atravesar es incómodo, es totalmente fuera de la zona de confort, presenta muchos desafíos, dificultades, pero bueno, de eso se trata la expresión. O sea, la única manera de llegar al otro lado es atravesando ese camino en donde vas a sentir pena, donde te vas a sentir incómodo, donde de repente entras en un club de conversación, la primera vez no participas porque te mueres de la pena, lo que haces es escuchar a los demás, pero tienes que volver, tienes que asistir la segunda vez y la tercera, y de repente en cierto punto logras hacer una intervención, te sientes relativamente contento con lo que pudiste aportar allí, y poco a poco entonces se va derrumbando esa barrera autoimpuesta, ¿no? Entonces es eso, o sea, uno tiene que simplemente asumir que si yo quiero, o sea, si yo me estoy visualizando como objetivo, que quiero hablar de manera fluida, quiero poder comunicarme en cualquier situación que me surja, porque a veces a uno le toca hablar en otro idioma de forma improvisada, llegas a una fiesta, hay una persona extranjera y uno quiere sentirse preparado para esos escenarios, ¿no? Entonces, si ese es mi objetivo, si eso es lo que yo quiero para mí, tengo que hacer sacrificios. Y el sacrificio es que, bueno, tengo que aceptar que en algunos momentos me voy a sentir como que estoy haciendo el ridículo, me voy a equivocar, me van a corregir, tengo que hacer el mejor esfuerzo por tomarme bien esas correcciones o esas recomendaciones que me puedan dar. Y bueno, si uno mete mucho la pata, al final lo que estás es, bueno, practicando un idioma, o sea, tampoco es cirugía. Entonces, te ríes y sigues adelante. Te estás equivocando mientras estás haciendo una cirugía a alguien que a corazón abierto, ¿sabes? Exacto.
Bueno, seguimos. Sí. Número 3 que tengo por aquí. Hay que sumergirse, perdón, en la lengua de manera efectiva. ¿A qué me refiero con que sea de manera efectiva? Que el input, es decir, el estímulo al que te presentes, sea adecuado para el nivel que tienes. Yo, por ejemplo, tengo personas que les digo, y eso que decía Oriana es muy importante, ver películas, ver series, escuchar música. Pero ¿qué pasa? Les pregunto a los alumnos, ¿escuchaste música? Ah, sí, escuché todo el disco de Eminem. Mira, para ti, o sea, para que puedas llegar a entender una canción de Eminem, no solamente necesitas el idioma, sino necesitas todo el bagaje cultural de la subcultura rap de Detroit, de donde era él. Aparte, o sea, hay demasiadas referencias, tanto actuales como antiguas, que no te van a permitir entender. A eso súmale que Eminem habla y canta, o sea, y rapea a 300 kilómetros por hora. Entonces, a pesar de que la persona esté expuesta a la lengua, no es una exposición efectiva porque no está entendiendo. O sea, es lo mismo que yo te ponga un rap arábico o no sé, vamos a ver una novela en turco, es exactamente lo mismo. Entonces hay que ir por niveles. Por ejemplo, ver películas y series, súper bien, pero si son películas um, muy históricas o muy específicas de una región, a menos de que hagas la investigación del contexto de la película, te va a ser difícil entender lo que están hablando. Por eso es importante, por eso mucha gente ha aprendido, por ejemplo, con Friends, porque muchas de las cosas que se hablan en Friends eran para la gente de la época, inclusive para ahora, em, actividades o situaciones con las que uno mismo se puede relacionar. Todos vamos al café con nuestros amigos, todos tenemos problemas Cotidiana, claro. de pareja, qué sé yo, pero es diferente aprender inglés con Friends que aprender con The Peaky Blinders, por ejemplo. Muchísimo más marcado que los temas que tratan y el contexto histórico en el que está la historia es complicado. Entonces yo recomendaría que, de hecho, no tengan ni siquiera pena de ver caricaturas en inglés. No sé, yo sé que puede ser fastidioso escuchar a Dora la Exploradora en español, bueno, en inglés también lo va a hacer, pero ese tipo de cosas, caricaturas o cosas que tengan un nivel básico y sencillo, un lenguaje sencillo y entendible para que el entendimiento en la lengua se vaya abriendo y, como dicen mucha gente, tu oído se abra y entiendas más. A mí personalmente me pasó eso, que en algún punto, no sé cómo, fue como que mi oído se destapó. Y entonces, mira, ahora ya no escucho bla, 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 sino que ahora entiendo las palabras, al menos palabras aisladas y después ya oraciones y demás. Y eso tiene mucho que ver con qué tan efectivo es lo que estás estudiando, o sea, con qué tan efectivo es lo que estás viendo, lo que estás escuchando, y qué tan adecuado para el nivel que tienes es. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una persona que quisiera aprender español, ¿qué le vamos a recomendar? Cosas que sabemos que va a entender al nivel que tiene. No le vamos a decir, bueno, el Quijote, quiero que leas todo el Quijote. Claro. No, y además que si empiezas por eso, si empiezas aprendiendo español leyéndote el Quijote, no vas a entender nada y ya te bloqueas y como que le agarras un poco de repulsión al idioma, porque además sientes que no estás avanzando, que no estás entendiendo y, o sea, uno mismo se va como creando esas barreras. Sí, yo tengo una recomendación muy en línea con lo que estás diciendo, Otoniel, y tengo un contraargumento. Voy primero con la recomendación, porque si bien a mí me parece que el tema de a veces ver caricaturas o ver contenido para niños es muy bueno para una persona que está en un nivel básico, porque es eso, o sea, tiene el alcance en cuanto a conceptos que uno puede manejar, tiene también como una pronunciación más marcada, también como el ritmo es más pausado, eso es bueno para una persona que está aprendiendo. Sin embargo, hay opciones hoy en día, en un mundo en el que hay tanto y tanto, tanto contenido, hay opciones muy buenas, contenido de mucha calidad que uno realmente va a conseguir como contenido interesante, y que puede estar hecho para el nivel que uno maneja. Pongo como ejemplo el podcast de Duolingo, que bueno, valga la cuña. Ese es un ejemplo que es perfecto para personas que están aprendiendo porque incluyen historias, o sea, ellos relatan historias de personas, algunas personas famosas, otras personas no famosas, pero que tienen una historia de vida interesante. Y bueno, te van echando el cuento, hay intervenciones de una persona que modera el podcast o que lo narra, y hay
diálogos, ¿no? Que son interpretados por actores, pero todo manteniéndolo siempre en un nivel muy específico. Entonces, hoy en día hay opciones así. Ahora, con respecto a ese contraargumento, yo solo quiero, como el ejemplo de Peaky Blinders, me recordó a que también si uno tiene objetivos muy específicos, de nuevo tomando el ejemplo de alguien que de repente tiene un plan migratorio, va a ir a trabajar a otro país, ahí pienso que sí es conveniente que la persona se exponga bastante a contenido en donde pueda escuchar el acento de ese sitio al que va. Porque cuando uno está aprendiendo, uno normalmente permanece como en una cajita de inglés estándar, Todo digamos, gramaticalmente ajá, correcto. todo gramaticalmente correcto, expresiones estándar. Puede haber una distinción entre británico y americano, pero hasta ahí, ¿no? Y la realidad es que cuando uno emigra y llegas a un sitio en donde hay algún tipo de dialecto o simplemente un acento muy marcado, uno puede sentir que los 2 años que estuviste estudiando inglés no te sirvieron para nada porque tú llegas y no hayas cómo entenderte con la gente, y eso le pasa a muchas personas. Entonces ahí sí diría yo, si tú vas a viajar a un sitio en donde este es el caso, trata de conseguir y consumir contenido con ese acento para que tu oído también se vaya acostumbrando, ¿no? Y sobre todo para las personas que van a ir a lugares muy cross-cultural, que hay muchas culturas en, en conexión, digamos. O sea, hay países y ciudades donde caminas una cuadra y te consigues a alguien de Inglaterra, la siguiente cuadra hay alguien de Australia, después hay alguien... Y realmente, a mí por lo menos me pasó, yo a veces trabajo como intérprete, y una vez me, me pasó que me pidieron para ir a interpretar, era un hombre de Nueva Zelanda y uno de Australia. Y yo, bueno, nunca había tenido contacto con ese acento de primera mano, entonces busqué en YouTube, no sé qué características básicas del acento, no sé, qué sé yo. Y entonces dije, bueno, ya estoy como que preparado, ya hacemos menos que esperar. Desde el hola yo no entendí nada. Y yo, esta gente no sé qué rayos hablan, pero esto no es inglés. Y te prometo que ha sido uno de los trabajos más complicados que he tenido porque yo en mi mente buscando todas las posibles palabras y pronunciaciones para diferentes palabras. Y hubo un par de momentos en los que yo, mira, no sé, dilo o con otra palabra o trata de pronunciar lo que yo lo entiendo porque yo no entiendo nada. Eso me pasó hace unos 4 o 5 años. Y la última experiencia que tuve fue con alguien de Irlanda, por cierto, este año. Y fue muy gracioso porque, o sea, los irlandeses, a menos él, estaba consciente de que ellos hablan raro, o sea, y que es difícil para la gente entender. Entonces me tocó interpretarlo y en la audiencia había gente norteamericana, y ellos me decían, mira, si no fuese porque tú estabas interpretando, yo no hubiese entendido que estaba hablando él. Claro, cabe destacar que yo pasé 2 días con este señor antes del evento, entonces ya le había agarrado como que la caída de las maneras que hablaba y realmente él también hablaba o trataba de simplificar su manera de hablar. Entonces, para personas que quieran o tengan esa idea de dedicarse a ser intérpretes o de guías turísticos y demás, o que van a estar en contacto con diferentes em, personas de diferentes países, con diferentes acentos, es importante que abran su oído aún más y que entiendan que a veces make no lo van a pronunciar make. Cuarta recomendación. 4. Bueno, entender cómo aprendemos nosotros de mejor manera, cuál es el estilo de aprendizaje que para nosotros sea mejor, y entonces buscar estímulos en la lengua que se adapten a eso. Hay diferentes estilos de aprendizaje y diferentes teorías al respecto. Pueden buscar en internet, hay inclusive test online para saber cuál es tu estilo de aprendizaje mejor y demás. Y esto lo que queremos o lo que buscamos con esto es sacar la mayor ventaja de la manera en la que nosotros aprendemos. Por ejemplo, hay personas que aprenden de manera visual, que con ver cosas, el concepto lo asimilan mejor de manera cognitiva que leyendo, por ejemplo. O hay personas que necesitan leer, hay personas que escuchando, no sé si a ustedes les pasó en el colegio que tenían compañeros, o inclusive ustedes mismos, que estaban viendo la pared y en el piso y estaban dibujando y el profesor decía, pero ¿por qué no prestas atención? Y resulta que sí estaba prestando atención. Después le preguntaban de qué estábamos hablando y sabía exactamente de lo que estaban hablando. Esa persona, por ejemplo, tiene una tendencia auditiva a aprender mejor. Entonces nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, saber cómo, cómo aprendemos de mejor manera, digamos, o que recibimos mejor, y entonces buscar em, estímulos en la lengua que nos lleven a eso. Por ejemplo, si eres una persona auditiva, es absurdo aprender metiéndote en una biblioteca leyendo 5 novelas. No es que no lo vas a lograr,
pero te va a ser más tedioso el camino. ¿Hay algún test de estos que mencionaste específico que recomiendes? No, no hay ninguno en específico, pero hay muchísimos. Nada más pongan así, desde estilo de aprendizaje y son así como formularios que vas respondiendo. Y casi siempre las preguntas son como que, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Leyendo o escribiendo? O, ¿qué se te hace más fácil? ¿Ver una película o escuchar una canción? Y tipo, en base a esas respuestas te dan como que ciertos, porcentajes de, bueno, mira, tienes cierta tendencia. Como repito, no es que no vas a aprender leyendo y demás, si es que eres auditivo o viceversa, solo que te va a hacer más tedioso, te va a hacer más aburrido y vas a sentirte menos motivado a hacerlo. Si yo les preguntase a Ok. ustedes, por ejemplo, ¿cómo se sienten ustedes más cómodos aprendiendo algo nuevo? Hmm. Yo soy súper visual. Yo, o sea, me gusta como que escribir y hacer como mapas mentales, ponerle colores y eso me ayuda bastante. Ok. A mí, por ejemplo, eso a mí me distrae. O sea, yo por ejemplo, tengo, o he tenido compañeras o amigas o qué sé yo, que yo agarro su cuaderno y así colores y no sé qué, súper lindo, pero a mí para estudiar eso me distrae. Porque entonces no sé qué significa el amarillo y por qué el otro es rojo y el azul. Entonces, tú ves mis notas de la universidad y qué sé yo, y son todas así bolígrafo y flechitas y qué sé yo, pero todo en un solo ¿Y tú, color. Vic? Yo no estoy segura. O sea, yo creo que nunca he identificado cuál es la forma que más me funciona. Sí siento que siempre he tratado como de juntar varias. O sea, como que siempre he tratado de usar métodos más visuales y he tratado de apoyarme en lo auditivo también. Em, pero creo que soy una persona más que aprende haciendo, definitivamente. Bueno, a ese tipo de aprendizaje se le llama kinestésico. ¿Entiendes? Tú necesitas el movimiento, necesitas poner en práctica las cosas. Entonces, por ejemplo, para ti, por ponerte un ejemplo, tomemos un tema así, directions, por ejemplo, ¿verdad? A Oriana capaz se le sea más fácil si yo le llevo flashcards y le muestro a ella las direcciones y después ella dibuja eso y le pone así. Pero a ti yo te tengo que llevar al patio y tengo que hacerte, vas a ir de este punto a este punto haciendo lo que yo te diga. Entonces, turn right y vos tenés que girar, ¿entendés? Ujú. Es un ejemplo muy, muy práctico, muy básico de cómo el mismo contenido, por así decirlo, o la misma habilidad se puede desarrollar de maneras diferentes. Entonces, yo al entender eso como profesor, hago que mi clase hagamos ambas cosas, por ejemplo. Entonces, primero tenemos un primer momento en clase donde vemos los flashcards y no sé qué, y después, bueno, vamos. Yo hice eso hace 3 semanas con mis alumnos actuales. Entonces, agarré a un alumno, hice como dos equipos y uno le vendé los ojos y había otro alumno que tenía que hacerle llegar de un punto al otro con los ojos vendados, pero solo con directions. Ok, ok. Entonces, esos alumnos, por ejemplo, si Victoria fuese mi alumna, ella va a aprender de manera más efectiva, así que si yo simplemente le muestro 80 videos de directions y vamos a dibujar acá y no sé qué. Buenísimo. Bien. Ok. ¿Cuál es el próximo punto? ¿Cuál es la quinta recomendación? La práctica hace al, Maestro. en este caso, al hablante. Es decir, ustedes quieren aprender una lengua, hay que practicar, practicar y practicar. Vivimos en un mundo donde todo es rápido, donde todo es fácil, donde es un botón y ya tengo 89.000 canciones, pero hay cosas que aunque pase el tiempo no van a cambiar. Y esa es que la práctica va a darnos las habilidades que requerimos en una lengua. Y para esto es importante que encontremos personas con las que podamos practicar y nos sintamos a gusto. Tener, por ejemplo, un compañero de conversación o un tutor o alguien con que uno pueda regularmente hablar y practicar y demás. Que no sea una, como decía Oriana, que no sea una imposición así de, ay, tengo que ir otra vez con la profesora que me va a red. No, que sea más bien alguien con quien te sientas bien, que te sientas fácil y que sepas que no te va a juzgar en términos de, bueno, si cometes un error y qué sé yo. Y practicar, practicar y practicar. Quitarse la pena, dejar de tener miedo y que si hoy no te sale, bueno, mañana es un día nuevo para intentarlo de vuelta. ¿Dirías que entrar en un club de conversación es una buena estrategia? Totalmente, porque la el peer motivation es muy bueno. O sea, a nosotros como seres sociales nos motiva el estar con otras personas que comparten nuestros mismos intereses, pero que también tienen los mismos objetivos. Entonces, en un club de conversación
automáticamente vas a estar en un lugar donde ya tienes al menos una cosa en común con la persona que se sienta al lado tuyo, que es que ambos quieren aprender inglés. Entonces, eh, ya ahí tienes el primer camino para tener un nuevo amigo, para tener un nuevo compañero y que juntos se Genial. vayan motivando. Da el nombre de tus clubes de conversación, por Ok, favor. gracias. Pensé que nunca me lo ibas a pedir. Bueno, aquí pequeña pausa publicitaria para hablar de los clubes de conversación de glosa en inglés, francés, alemán y actualmente también estamos incluyendo el neerlandés. Ya hace rato hablé de qué se tratan los clubes, de cómo funciona, de cómo son un espacio seguro para poner en práctica el habla del idioma, fomentar entonces el trabajo en la fluidez, el aumento de vocabulario y también que sea un espacio agradable para hablar de cosas que te gustan, que te interesan y como dice Otto, pues conocer nuevas personas y potencialmente crear amistades. Pero bueno, no me quiero extender más en eso. Vamos a seguir con la entrevista. Bueno, Ok. otro aspecto más importante es enfocarnos en lo macro antes que en lo micro. Cuando uno aprende una lengua, uno tiene naturalmente esta tendencia, a mí me pasó esto siendo alumno, de querer entender palabrita por palabrita y ya la segunda palabra que yo no entiendo lo que la otra persona está diciendo, ya me bloqueo porque me quedo pensando en eso y ya no sé qué fue el resto que dijo. Uno tiene que hacer un switch en la mente y entender que el mensaje es mucho más importante que la forma. El fondo es más importante que la manera en que se demuestra el mensaje. Por ejemplo, semánticamente hablando, un mismo mensaje puede tener diferentes maneras de decirlo. Yo te puedo decir, supongamos que lo que quiero decirles es hola o saludarlos. Puedo decir hola o épale, ¿qué más? O ¿cómo estás? O no sé, ¿qué fue? Eh, Todas esas formas, con sus matices y pequeños detalles, llevan adelante el mismo mensaje. Entonces, cuando aprendan una lengua, enfóquense en el mensaje. Una vez que ustedes entiendan el mensaje, ahí podemos pasar a entender el cómo fue em, enunciado ese mensaje. Pero no se bloqueen con, es que habla muy rápido y no entiendo todas las palabras. Y obviamente no lo vas a entender, pero si entendiste que lo que te está diciendo es que tienes que seguir derecho, girar a la izquierda y ahí está el supermercado, Mm, eso es lo importante. Perfecto. ok, genial. Yo recuerdo que a mí me pasó esto de hecho, estamos con Victoria en clases. Cabe destacar que cuando Victoria y yo nos conocimos, ella tenía un nivel muchísimo mayor que el mío. Y entonces ella estaba súper tranquila, pero yo no. Y yo me acuerdo de las primeras clases en la universidad, yo, esta gente sí son malos. ¿Por qué hacen esto? Y bueno, después entendí que era una manera de obligarnos a aprender y bueno, lo agradezco ya en este momento. Ok, no, bueno, eso me parece una muy buena recomendación porque efectivamente muchas personas se frustran por eso y yo creo que al final también se trata como de identificar qué cosas o qué momentos de tu proceso de aprendizaje te generan frustración, porque con la frustración eventualmente viene el abandono. O sea, si me frustro lo suficiente, voy a dejar de aprender lo que estoy aprendiendo. Entonces, creo que también muchos de los tips que has dado se pueden resumir como en identificar qué es lo que yo encuentro aquí que me frustra y cómo puedo darle la vuelta. Entonces, si me frustra que de repente hay palabras que no entiendo y entonces me pierdo a partir de ahí, déjame ejercitar el tratar de entender como la idea global, ¿no? Y hay ejercicios para eso. Si lo que me frustra es justamente que, oye, yo estoy en clases, todo bien, y cuando viajé a Irlanda no entendía nada ni a nadie, entonces déjame empezar a consumir más contenido con ese acento. Y así, sucesivamente. O sea, yo creo que uno tiene que también, en el proceso de aprendizaje o en el proceso de adquirir un hábito de cualquier índole sobre cualquier tema, siempre es importante buscar qué es lo que me frustra para poder entonces buscar la forma de contrastarlo, de eliminarlo o de cambiar el enfoque y convertir la frustración en algo más para poder avanzar con el plan, porque al final el objetivo se mantiene. Si yo me frustro y abandono, bueno, yo me retiré del plan, pero el plan sigue allí y yo puedo decidir o abandonarlo o buscar la manera de hacerlo. Sí, y eso se alinea mucho con el mensaje que decíamos al principio de esta conversación, que es dar esa milla extra y no quedarte nada más en lo que me enseñan en clase, sino, o sea, ver cómo lo adaptas tú a tu objetivo personal. Así mismo. Y eso nos lleva al último punto, hablando porque está en la misma línea, y es entender que hay días en los que nos vamos a estar animados, hay días en los que vamos a sentir, mira, esto es demasiado difícil, pero, o sea, yo les alentaría a que no se desanimen y entiendan que mm,
Capaz el proceso no sea fácil, digamos, pero no es imposible. O sea, si conoces personas que son bilingües, tienen las mismas capacidades y habilidades que tú. eh, Así que es algo que todos podemos alcanzar. Que de por ahí a alguien le lleve un poquito más de tiempo o tenga que poner un poquito más de esfuerzo. Bueno, pero eso es algo natural de los seres humanos. Hay habilidades que a otras personas se les dé con mayor facilidad que a otros, pero todos tenemos la capacidad de aprender un idioma. Entonces, partir de la base de que la motivación es importante, pero no siempre va a estar ahí. Y a pesar de que no te sientas motivado, hay que seguir adelante. Excelente, excelente. Sí, más allá de la motivación, que de pronto no siempre estás en el tope de motivación, es sobre todo ser constante. O sea, yo que estudio italiano no siempre me provoca y me levanto súper animada para ir a mis clases, pero trato de no faltar. Y bueno, al final siempre voy y salgo súper contenta y digo, menos mal que vine. Pero bueno, si estás desmotivado y eso significa que no vas a ir o no hiciste la tarea, ya pues estás empezando con el pie izquierdo. Exactamente. Y bueno, entender que se trata no solamente de llegar a esa gran meta o ese gran objetivo, sino que también puede haber logros más pequeños en el camino con los que uno se puede mantener motivado, porque creo que eso también pasa mucho, ¿no? O sea, si mi objetivo es hablar fluido, entonces cada mes que pasa, o pasan 6 meses y todavía no, y pasan otros 6 meses y todavía no, porque con los idiomas es así. O sea, es un proceso que puede ser de 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de lo que tú hagas y el tiempo que le puedes dedicar, ¿no? Pero también uno puede tratar de definir objetivos más pequeños con los que uno pueda sentir, ya logré esto, ya puedo hacer aquello, y que los tengas identificados desde el principio para que puedas celebrar cuando llegues y cuando alcances cada uno. Exactamente, celebrar las batallas, porque al fin y al cabo de eso está hecho la guerra. A veces queremos celebrar la victoria en la guerra y eso se logra a través de ganar las pequeñas batallas de cada día. Es así. Bueno, me parece que ha sido una estupenda entrevista. De nuevo, pues es un tema que a mí me fascina, que a Oriana le fascina, que a Otoniel le fascina. Otoniel se dedica a esto y bueno, yo estoy feliz de que haya personas como Otoniel acompañando a tantos jóvenes a transitar ese camino con ese enfoque, con metas muy claras, con metodologías que estén adaptadas al perfil de aprendizaje de cada quien, porque, bueno, gracias a educadores así es que otras personas logramos alcanzar esos objetivos de aprendizaje y bueno, al final es algo que siempre va a ser parte importante de la razón por la cual uno alcanza otras metas y obtiene otros logros. Así es. Y bueno, yo agradecido por el tiempo que me dieron y cualquier cosa estamos a las órdenes. Si quieren seguir hablando de este tipo de cosas o si por ahí surgen algunas dudas, ya saben que pueden escribirme, saben cómo encontrarme. Otto, una pregunta aquí, por si acaso los que nos escuchan o nos están viendo quisieran ponerse en contacto contigo para alguna asesoría, alguna clase online o pues para pedirte ayuda en este proceso de aprendizaje, ¿cómo te pueden contactar? ¿Tienes redes sociales, algún correo? Sí, pueden escribirme al correo otoeduc@gmail.com, así OTOEDUC, educ@gmail.com. O bueno, en Instagram estoy como @otoeduc también, me pueden tirar algún DM ahí y bueno, ahí vemos qué surge. Buenísimo, ya te voy a buscar para seguirte. Encantada de conocerte, espero pues cuando vaya a Paraguay algún día o si pues llegas a volver, que nos veamos en persona. Y bueno, también nos pueden seguir a nosotros y contactarnos y compartir este episodio por redes sociales, @pasaportecosmopolita, encontrarnos en todas las plataformas de audio y ahora en nuestro canal de YouTube. Mil gracias. Pasaporte Cosmopolita es una producción de Crecemos Comunicaciones. La música es original de Rafael Acuña y en la edición y diseño gráfico, José Alejandro Colón.